Estamos en Revista 110, en esta ocasión acompañados por Nilka Haydis Rosario Severino. Haydis para todos nosotros, directora y cofundadora de Mogur Grupo Empresarial. Y nos viene a hablar de temas muy interesantes e imprescindibles para entender cómo están funcionando las cosas en este país, cómo percibimos la información y todo lo que nos llega a través de diferentes medios. Primero, tras darle la bienvenida a Haydis Rosario Severino, nos explique primero esta empresa de la cual ella es directora y cofundadora, Mogur Grupo Empresarial. Háblanos de la trayectoria, cómo surge y a qué se dedica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes también por darnos este espacio. Mogur es una agencia de opinión pública y estudios de mercados que se dedica pues a levantar información y a entender la opinión pública sobre temas de interés nacional, de interés de empresas del sector privado y del sector público pues también. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de instituciones públicas y privadas. En este momento aprovechamos este espacio y les agradecemos nuevamente para venir a exponer los resultados de nuestro estudio de opinión pública 2024 que fue levantado en septiembre, que tiene muchos temas de interés nacional, tanto de tipo económico, de tipo político, de tipo social, cultural, entre otros. Sí, antes de entrar en los resultados de este tracking de opinión pública, como nos dijiste que se llamaba el estudio, ¿quiénes son? No vamos a decir quiénes son porque no vamos a revelar nombres, pero ¿cuál es el perfil y los principales propósitos por los que una persona o una empresa decide medir la opinión pública? Sí, bueno, habrían diferentes propósitos. En el caso de Mogur, nosotros medimos opinión pública porque nos interesa primero entender cuál es el sentir de la población dominicana, especialmente cuando hay temas tan relevantes como este que estuvo manejándose a nivel mediático, como el tema de las reformas propuestas por el gobierno que estuvimos midiendo recientemente. Y no solo la reforma fiscal, que de alguna forma fue la que más atención tuvo de toda la opinión pública, también la reforma constitucional, la reforma laboral y así todas las medidas que va adoptando el gobierno y las instituciones y por supuesto las empresas, nosotros vamos incluyéndolas en estas mediciones periódicas que hacemos. Bien, entonces para comenzar aquí con nosotros, ¿cuáles son los principales resultados, los más destacables que trae este tracking de opinión pública? Sí, uno de los resultados más interesantes que queremos comentar con ustedes es que inicialmente cuando nosotros iniciamos los levantamientos, que fue en septiembre, a 2 semanas de que el gobierno lanzara el primer borrador de la reforma fiscal, los resultados del estudio mostraban una polarización en la población dominicana. Es decir, algunas opiniones estaban a favor y otras opiniones en contra. Había una proporción menor de menos de un 20% de la población que se mostraba con una posición neutral, es decir, no tenía una posición tomada sobre este tema, no estaba ni a favor ni en contra. Sin embargo, 2 semanas después de que el gobierno mostrara el primer borrador de la reforma, se agudizó la posición de las personas que mostraban una posición totalmente en contra, y esto refleja la importancia de que las instituciones, las empresas se mantengan midiendo estos indicadores, ya que estas mediciones afectan la incidencia de las políticas públicas y de las decisiones que toman las empresas. Bueno, el presidente de la República en la última semanal dijo, casi textualmente, las encuestas que manejamos eran muy drásticas contra la reforma. Yo pienso, quizás, y ahí le pregunto a ustedes que hicieron el análisis, todos esos comunicados que se vieron de instituciones, de empresarios, de personas físicas, comunicadores, en contra de la reforma, no pesó tanto como la encuesta. Quizás parece que la encuesta fue lo que más le pesó al gobierno cuando vio eso, y dijo, espérate, aquí hay un problema. Y eso que la encuesta se hizo antes de hacer la vista pública. Sí, es así. Por eso yo soy una abanderada de que es muy importante que
Siempre las empresas y las instituciones que trabajan y tienen incidencia en las políticas públicas trabajen con agencias y con empresas que estén avaladas y que estén suscritas de alguna forma a los gremios y a los organismos que velan por la rigurosidad, ¿no?, de las metodologías estadísticas, porque no sé, a la misma Junta Central. A la misma Junta, correcto, y a todas las posibilidades que hay de que estos datos sean rigurosos, sean verídicos, sean metodológicamente estables, porque Pepito Consulting puede sacar una encuesta y dar datos y publicarlo a la prensa, porque la verdad es que nuestro país es bastante versátil, pero de ahí a que esos datos sean verídicos y que sean confiables, pues hay mucha tela que cortar. Entonces es importante que se trabaje con las empresas correctas, eso es muy, muy importante. En este caso, ¿qué midieron ustedes? Medimos la percepción de la ciudadanía sobre el futuro, sobre la economía. Por ejemplo, uno de los indicadores interesantes es que preguntábamos a la ciudadanía cómo ven que va el rumbo del país, si piensan que va por el rumbo correcto o por el camino correcto o por el camino incorrecto. Ahí también vimos una polarización. Hay un 44% de la ciudadanía que dice que va por el camino correcto y un 44% que dice que va por el camino incorrecto y un 12% que se mantiene en una posición de o no responde o estoy muy neutral sobre el tema. Sin embargo, también medimos la principal preocupación que tiene la ciudadanía y la mayor preocupación que tienen las personas en este momento es que el costo de la vida no le está para llegar a final de mes. El costo de la vida y el costo de los alimentos es en un 38%, casi 4 de cada 10 personas, cada 10 dominicanos, dice que es lo que más les ocupa su mente en este momento. Sí. Podemos hablar de la ficha técnica, es Sí. decir, podemos hablar de Hablemos un qué poco sobre segmentos esto. poblacionales fueron consultados, Así cómo se es. distribuyó. ¿Y cómo lo hicieron? Sí, este estudio es un estudio que se hizo a nivel nacional para una muestra de 1.200 casos con un margen de error de 3.5%. Se hizo en toda la República Dominicana. Los resultados están pensados en dar datos por macrorregiones. Se hizo con una metodología telefónica y presencial y los datos fueron levantados en el mes de septiembre. Sí, muy reciente. ¿Cómo se cogían esas 1.200 personas que lógicamente la cogieron en todo el país, pero dijo, o por teléfono o presencial? Sí, así es. La pregunta es, ¿cómo se determinaba? Porque la gente siempre dice, a mí nunca me han encuestado, pero no tienen por qué no encuestarlo, pero ¿cómo se cogen para llegar, porque es parte de la credibilidad? Sí, las encuestas normalmente tienen una técnica que es lo que se le llama técnica de muestreo. La forma en que se seleccionó, que es la forma en la que selecciona en la unidad de muestreo la persona que va a participar. La estrategia de muestreo fue aleatorio simple. Obviamente habrán técnicas de muestreo dependiendo de cuál sea el objetivo del estudio. Ayer yo hablaba con alguien que ella me decía, pero no hay datos para la población LGBT. Yo le decía, bueno, es que esa población históricamente es considerada población oculta. Ya ahí hay un tipo de muestreo muy particular que es el RDS, que es el que se tiene que considerar porque es una población oculta, hay un sinnúmero de filtros que hay que poner ahí y una técnica estadística distinta para poder llegar a esa población. Entonces son técnicas que hay que emplear. Sí. ¿Por qué habla en la encuesta de que se midieron los alcaldes también? Sí, medimos también los alcaldes. En esa medición de los alcaldes le preguntábamos a los ciudadanos cuál considera que eran los alcaldes más activos y de cuáles entendían que tenían más activos y mejor valorados. Lo estaba buscando porque me gusta leer justamente lo que se preguntó. Sí. Okay. Y en ese sentido tenemos que Carolina Mejía del Distrito Nacional obtuvo un 63% de las valoraciones sobre cuál considera que son los alcaldes más activos o mejor valorados. Luego tenemos a Divastacio con un 19%, Betty Jerónimo con un 14%. Y ellos ocupan, digamos, el top 3 de esa Hay una valoración diferencia de bastante alcaldes. grande entre el segundo Sí, y el hay una tercero. diferencia bastante raro, ¿verdad? La verdad que no me parece correcto, no me parece raro. Carolina viene de una alcaldía de ella misma que ya tenía un trabajo realizado, o sea, Eso sí. está midiendo. Pero es más pequeña que las otras. Sí, pero no en recursos ni en problemas. No. Entonces Ni- ella ni- ya ni había tampoco en transformado parques. muchas cosas. Ni en parques. Ella venía construyendo algo que ya está capitalizando. Sí. Ella repite.
Bien quedó Dio y Betty para Sí. Son bastante menores, es bastante abismal la diferencia entre uno y otro, pero sí. Por ejemplo, nosotros preguntamos también en este estudio, siguiendo en la línea política, si aprueba o desaprueba la labor presidencial de Luis Abinader, y hay una aprobación de un 70% y una desaprobación de un 25%. Muy bien, presidente. Sí. Con respecto a ese dato inicial que nos daba de la gran preocupación en el tema económico de la gente, entonces, queremos saber si dentro del estudio existía algún tipo de proyección sobre las perspectivas de la gente en cuanto a futuro, con respecto a cómo resolver sus situaciones personales también, y sobre todo también con respecto a su mejora económica, que esperaba o cuáles soluciones considera. Claro que sí. También preguntamos cuál o cómo cree que estará la situación del país cara a futuro, dentro de un año, para ser exacto. Preguntamos cómo cree que estará la situación en comparación con la situación actual. Ahí tenemos un 37% de la gente que dijo que piensa que estará mejor, o un 13% que dice que estará mucho mejor. Hay un 24% de los ciudadanos que piensa que estará peor y un 12% que dice que estará mucho peor. Sí. Una pregunta, para analizar bien la capacidad de la gente de responder. Porque cuando usted hace una encuesta, usted le pregunta, vamos a suponer 25 preguntas a la gente, entonces la gente va respondiendo porque es muy rápido. Bueno, a mí me mandan una encuesta por teléfono o por email, y yo me siento con calma a ver las preguntas y las respuestas que he dado con relación a otra cosa para ser coherente. Me luce, por ejemplo, y no en esta, sino en casi todo lo que han hecho, que hay una incoherencia entre la gente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo pueda decir que la reforma fiscal me va a afectar significativamente y que yo diga que dentro de un año vamos a estar mejor? Y que el presidente tiene 73% de popularidad. Y el presidente es el Poder Ejecutivo que está sometiendo la propuesta. O sea, hay una cosa como que no tiene tanta lógica. Y lógicamente el presidente tiene una valoración. Pero si fuera como más lógico, fuera como más estrecho. ¿Cómo ustedes lo valoran eso? Sí, yo creo que tiene el total sentido del mundo, porque muchas veces las personalidades políticas tienen una percepción a nivel de personalidad, y luego los partidos no necesariamente gozan de la misma favorabilidad, y eso es algo que está probado incluso con encuestas que hacen organismos internacionales. Por ejemplo, y es el caso local, Luis Abinader viene con una favorabilidad de encuestas que se miden desde hace muchísimo tiempo, pero el partido tiene su propia calificación. Igual pasa con otras personalidades. En el caso de Leonel Fernández también ocurre también con otras personalidades políticas locales. Entonces yo creo que la gente sí es capaz de separar una cosa de la otra. En el caso de la reforma fiscal, con el resto de las reformas, ha sido tan fuerte el impacto que ha tenido mediático este tema de la reforma fiscal para el ciudadano, que sí yo creo que ha habido una especie de sesgo con la palabra reforma como tal, porque cuando preguntamos por la reforma laboral y la reforma constitucional, la gente tiene un bloqueo tan grande con esto de la reforma que simplemente dicen no estoy a favor. Y cuando tú le preguntas, claro, cuando le preguntas, uno como investigador fíjate siempre... que pasó la reforma fiscal sin averiguar. Totalmente. La constitucional, pero la fiscal fue la otra cosa. Por ejemplo, de la reforma laboral, le preguntábamos a la gente, ¿está a favor o en contra? Ok, están en contra. ¿Qué usted leyó de ese borrador? Nada. ¿Qué usted sabe de esta reforma laboral? No, nada, pero póngale que no, por si acaso, póngale que no. La palabra Entonces, reforma. No, exactamente. Si no lo entiende, no le conviene. Claro, entonces quizás el momento, los estudios de mercado son una foto de mercado, entonces son una foto del momento. Entonces esa foto en ese momento tiene un sesgo muy fuerte por todo lo que hemos visto a nivel de contexto. Entonces el contexto es muy importante. Sí, ¿Quién es esos estudios que usted ha presentado en este momento? ¿Se puede saber quién los contrata o eso es privado? Estos estudios son de Mogur. Estas mediciones que nosotros hacemos 3 veces por año y las mediciones que hacemos de manera mensual son de autoría propia. Nosotros ofrecemos a los clientes la posibilidad de agregar preguntas en esos estudios tipo tracking, y eso ya sí es privado de nuestros clientes. Sí, en cuanto a lo que tiene que ver con la forma de vida de la gente, lo que es el diario vivir y esas circunstancias en las cuales los ingresos se le hacen tan difíciles para
la preocupación de no llegar a fin de mes Sí. con todo esto. Entonces, ¿cuál es, el estudio especifica en algún momento cuáles son los principales gastos de la ciudadanía? No tenemos el dato de cómo se distribuye el principal gasto, porque para eso hay una metodología muy particular que se llama Share of Wallet, que es cómo se distribuye el gasto del ciudadano. Share of wallet. Sí, es cómo tú distribuyes ese gasto. Hay una metodología que es pensada para eso y no necesariamente es el tipo de muestreo que se utilizó aquí, ni la forma como se Bueno, yo le voy a decir ejecutó. una cosa. Yo hoy hacíamos un programa, un comentario, y decíamos que las propuestas que uno debe de hacer, y analizando muchos países de la zona, entonces, pero ven acá, vamos olvidando del crecimiento y de los impuestos y de todo. ¿Cómo le rinde el salario a una persona en todos estos países? Yo te voy a decir algo, aquí no hay que ser muy matemático. Si el sueldo mínimo es 20,000 pesos, vamos a poner 20,000 pesos, y tú arranques y dices, menos 1,000 y pico de impuestos, de impuestos no, de la seguridad social y otras cosas que vienen ahí. Y tú arrancas y tú dices, a mí me cuesta, y que tú nada más trabajes 20 días, a mí me cuesta 6,000 pesos mínimo comer y 6,000 pesos mínimo trasladarme. Para alquiler. No, o sea, yo estoy seguro que el costo de una persona para ir a trabajar entre comida y transporte es el 50% de su salario, de un salario mínimo. Entonces a veces tú dices, ¿hasta dónde tú no le has puesto que esa persona gasta otros 3 o 4 mil pesos en tecnología, en comunicación, no paga luz, no ha comido su familia? No es? Entonces tú dices, ¿a dónde estamos? Pero si te va a analizar quién le paga a esa persona, tú dices, pero lo que le pagan no es que no están conscientes, Sí. es que no pueden pagarle más porque si no, no tienen de dónde pagarle, le pasa lo mismo más para arriba. O tú te sales de costos. O sea, ¿hasta dónde esos estudios te sirven para medir todo esto? Pero no hay que ser muy complicado. Claro, hay cosas que son muy lógicas. Comienzan a hablarte de quintiles y de qué sé yo Sí, qué. hay cosas que son muy lógicas y resuenan un poco a la pericia investigativa, porque cuando vemos que hay un pool de gente que tiene una formación secundaria o encima de formación secundaria y luego en los salarios que reportan a nivel de los patrones demográficos vemos que están debajo de 50, 57 mil pesos, tú dices, bueno, los salarios están un poco golpeados a nivel del país. Bueno, porque haga un ejercicio gente- con una pareja que trabaje, que uno gane 20 y otro gane 30 y comience a ponerle lápiz, cuánto paga de casa, cuánto pagan de transporte, cuánto pagan de... Si hay que, no hay que ser muy mago. Así es. Otro de los indicadores que nos llamó mucho la atención es Después que... tú lo ves cobrando el diezmo y el pastor de noche con una bocina en ahí para poder picar la cera, El diezmo. en una acera. El diezmo debe ser del neto. Sí, es que hay gente que tiene su trabajo de día y que tienen una bocina, 4 sillas plásticas, la ponen en una acera y comienzan a vocear y la gente le pone, Sí, pero se sientan ahí. el detrás. diezmo debe ser del neto, no del bruto. No, le quitaron, le dieron exención a las iglesias. No, pero no importa. No importa. sacaron de la ley. O sea, yo Una gano 50 discusión. y al neto me quedan 1.500. Mi diezmo es 1.500. Es del Sí, bruto. ella decía, Oh, Dios mío. Sí, me permiten completar para completar este análisis. Otro indicador que llamó mucho la atención es que por lo menos 1 de cada 4 dominicanos reportó haber sido víctima de un asalto o un robo. 1 de en cada los- 4. Sí, en los últimos 4, Ay, Dios correcto, en mío. los últimos 4 meses Ay, Dios mío. reportó haber sido víctima de algún robo o asalto. Eso es fuerte, Eso es yo me sé preocupante. cuidar. Sí, eso es muy preocupante y si volvemos al tema que hablábamos hace un rato sobre las preocupaciones, está en segundo lugar el tema de la inseguridad. La inseguridad. ¿Qué otro claro. tema tenemos importante ahí que se consultó? Otro de los temas importantes que tenemos, además de la inseguridad, en tercer lugar es la migración ilegal. El tema haitiano sigue siendo una preocupación.
Preguntábamos también sobre este tema de la crisis migratoria, si hay algún haitiano o hay algún migrante de otra nacionalidad, ya que lo reportan mucho viviendo cerca de su comunidad, y en un 91% dicen que sí, que hay una persona haitiana. Bien, entonces ahí hay un desafío para el Estado para manejar esto sin, obviamente, saltar a los derechos humanos. Claro. Una pregunta. Mogur Kuali Latam. ¿Esto es una franquicia? ¿Es algo local? Porque yo sé que Latam es Latinoamérica, pero nosotros ¿es una franquicia? Somos una empresa de capital local. Nosotros tenemos operaciones en Colombia también y hacemos estudios en toda Latinoamérica. Nuestro call center opera desde República Dominicana. ¿Los estudios de ustedes son digitales o las muestras o son presenciales? Trabajamos en todas las metodologías. También hacemos estudios online incluso. El porcentaje de error cuando los estudios, de diferencia entre un estudio presencial o digital, porque dicen que cuando se hacen, por ejemplo, encuestas por internet, que los sectores se dan cuenta y pueden influir en un momento dado, sobre todo en la parte política. Sí, pero no depende necesariamente del método, depende más bien de la muestra. Yo pensaría, si me preguntan, que depende de otros temas también contextuales, pero depende más de la muestra que del método, el tema del margen de error. Carlos. Bien, ya nos quedan 2 minutitos. Me fijé ahí de un ratito que te vi pasando a la computadora, religión y política. ¿Qué nos dice? Bueno, el tema religioso, a mí hay algo que me llamó poderosamente la atención de esta medición, y es que si bien es cierto que hemos sido históricamente un país con una tendencia a que la mayoría somos de religión católica y en segundo lugar la religión evangélica o protestante, en esta medición vemos que tenemos un 25% que dice que no tiene ninguna preferencia. Aquí hay musulmanes ya. Sí, pero tener un 25% que dice que no pertenece a ninguna religión me parece bastante alto. Creo que y en política... ¿Qué dice ahí sobre que Leonel Fernández tiene muchísimo rechazo y que ahora su hijo puede ser candidato en vez de él, que no tiene el menor rechazo de la historia? Bueno, en la preferencia partidaria hay un 48% que dice que ninguna preferencia partidaria. ¿Y con los candidatos se evaluaron? Se evaluaron algunos candidatos. Denos alguna chipita ahí. ¿Qué quieren saber? O sea, ¿cómo quedaron los números de los candidatos? Pero en términos de qué, ¿cuál es la pregunta específica? Popularidad. El resultado de los presidenciables. No medimos los presidenciales. ¿Qué midieron ahí? Díganos los nombres entonces. Ok, medimos la favorabilidad, por ejemplo, de algunas figuras políticas. Yo me pongo a gaguear de que ustedes comiencen a preguntar eso. Pero te esperamos. Tienen que llevarme suave. Medimos cuál es la opinión de algunas personalidades políticas en una escala de favorabilidad. El presidente tiene una favorabilidad de un 51%. Dígame otro, que ese no vuelve. Siga para adelante. Okay. Tenemos, por ejemplo, a David Collado, que también goza de una favorabilidad bastante alta, con un 58%. Faride tiene un 17%. José Ignacio Paliza tiene un 14%. ¿Y Leonel Fernández? ¿Y Omar? No tenemos a... no midieron. Ellos lo midieron, ella lo que no lo puede decir porque lo está cotizando. Ella no lo puede medir porque lo está cotizando. Claro. Y eso varía mucho. Eso varía mucho, señores. Señores, perdón, antes de nada más, sin pregunta, ¿podemos entrar a la página y vemos todo eso en detalle? En la página nuestra pueden escribirnos al casillero principal, que es info@cualilatam.com, y pueden hacer la solicitud de este cualilatam.com. info@cualilatam.com. Ahí podemos preguntar, mándenos el informe. Sí, pueden. A ver el detalle, ¿no? Sí. Bien. Y cuando venga el próximo trimestre vienen para acá otra vez. Correcto. Para verlo. Todos los meses estamos midiendo. Bien. Ay, qué bien. Nilka Haydis Rosario Severino, directora y cofundadora de Mogur Grupo Empresarial, con estos resultados interesantísimos para entender nuestra realidad. Aquí fue que se cayó la reforma. Ahí fue. Muchísimas gracias. Muchas gracias.